Hola Vogue, yo soy Elsa y el Mar. Bienvenidos a Secretos de Belleza. Entonces, utilizo esta lechecita. La he hecho, esta no tiene jabón. Y me la emulsiono en la cara. Y me la lavo. Cuando ya me lavo mi carita y la tengo sequita, para aquellas amigas, amigos, amigues con pelo corto, yo he descubierto que si mientras me arreglo me pongo esto, después me es súper fácil que esté abajo, de la misma marca. Lotion P50 Pigmento 400, porque la mujer tiene manchitas de acné, como pueden ver, y pues me las exfolia y te lo echas hacia arriba. Un chapstick, un butter stick, me lo regaló una amiga de cumpleaños. Poquito. Después, un serum. Esta es una marca de España, pero la compré en Colombia. Este es como de avena y ácido hialurónico y tiene este ingrediente que a mí me sirve mucho, que es niacinamida, porque yo me pongo muy sensible y muy roja. Entonces me voy a poner una crema también de ellos, crema dermopurificante. Y siempre me ponía rímel, pestañina, y siempre cuando estaba en la escuela tenía que tener puesto porque sentía que me veía literalmente fea sin. Y ahora es una fortaleza para mí, pues no sé, aceptar que así soy y poder salir a la calle con pestañina, con rímel o sin, y sentirme igual. Pues sí, yo prefiero tener cosas que me dan como estos resultados de los faciales en mi casa o de viaje o antes del concierto o lo que sea, porque si no, pues no puedo llevarme el facial al tour. Y esto pasa corriente y se llama Sip Beauty y se lo inventó una señora muy cool que es como de la que he venido aprendiendo que menos es más en el skincare. Y miren, aquí me lo voy poniendo así. Bueno, eso tiene un orden en que se va haciendo. Luego voy al otro lado de la cara. Como si te estuvieras haciendo un pequeño lifting de electricidad. No uso tanto bloqueador, Dios mío. Lo acepto. Porque casi todos me sacan acné, entonces pues me cuesta mucho. Bueno, este es uno que me encontré y me gustó, sobre todo porque me di cuenta que tengo la nariz muy roja, entonces me lo echo así. Mientras sigo hablando voy a echar un poquito de un ambientador que hice yo con aceite esencial de romero, porque activa el cerebro. Entonces me encontré este cosito para tapar granitos y, como les digo, no los tapo queriendo a fuerzas que queden perfectamente escondidos, sino como porque yo sé que pues se usa así, y aprovecho y me hago como con ese mismo, aprovecho como para corregirme un poquito. Ahora este otro me lo pongo en las ojeritas y, como siempre, lo uso en donde cuando me sobre, lo uso por ahí. Yo soy como amarilla roja, como pueden ver, como que mi color es muy complejo, entonces trato de mezclarlo un poquitito. Este es el corrector y esta es otra base que me gusta mucho, y la mezclo, lo junto y ahí se crea algo parecido a mi color. Y una vez más, soy pro piel, entonces me echo muy poquito. Un tinte Forever Natural Nude de Dior. Otra vez
Es una búsqueda extensa de cosas que no me den acné. Y este tinte también es un poquito muy como naranja, entonces le pongo otra gotita de The Ordinary, gran marca, muy recomendada. Lo mezclas. Miren, se los juro, esta soy yo así y me lo echo así como si fuera una cremita. Y lo vuelvo a poner aquí. Y hacía mucho quería este ítem, que es un bronzer de Chanel. Y fui y me lo compré así como una boss lady. Y fíjense que sí es muy muy bueno. Es un bronzer, pero es como que me gustan los productos que sirven para todo. Este sirve para todo. ¿Qué hago? Hay días que solamente hago así con el dedito. Y me lo echo en los ojos como para dar un poquito de profundidad. Como pudieron ver, no me echo mucha base en esta parte del ojo porque me gusta que se vea como rojita. Y luego con la brochita el famoso 3 debajo de acá. O sea, como yo me maquillo para ir, qué sé yo, a una fiesta de 15 años, me maquillo para ir cuando quiero al supermercado. Como que para mí es solamente el día en que me levanto y quiero ser la diva de la colonia. Miren, ¿sí ven? Básicamente uno le da como profundidad a la cara. Una vez más lo mezclo, jamás se puede ver el rayón y lo metes un poquito el 3. Estamos. Entonces miren, mezclar. Si le queremos dar un poquito más de profundidad al ojito, una sombrita. Para mi piel y para mi gusto es como una mezcla de cafecito y de rosita, que me gusta mucho porque, a ver, el ojito, miren qué bello. Todo el tiempo estoy haciendo bromas, todo el tiempo estoy molestando a mis amigos y mi gente con quien estoy. Tengo esta paletita de Selena, que la amo. Y podemos también ponerle un poquitito de clarito aquí. Sí. Como que no me gusta el maquillaje que se nota uno maquillado así, que te hacen la bola acá. Yo siempre me lo borro. Miren, listo. Ahí ya le di clarito. Les digo, es solo como blush. Otra vez en crema, me gusta mucho en crema las cosas. Le toco un poquitito y tu huesito. Y ahí te da colorcito. Y otra vez. La ceja con un tinted. Hay muchos, este me gusta porque tiene el cepillo muy separadito. No soy de las que aman hacerse la ceja cuadrada así, bye. No me depilo las cejas. Sí, antes me preocupaba que tenía muy pocos pelos. Me eché alguna vez algún aceite de ricino. Es lo que hay. Y lo importante es que te las hagas hacia arriba. Esto como que las va colorizando, ¿sí ven? Te las haces hacia arriba. Me voy a echar mi truco. Esto las hace ver muy bien. Miren. Yo no sé qué es. Es un... Ay, no me la hice. Hago este cosito. Tampoco me gusta la boca de un colorzazo. Entonces tengo mi método. Primero, una tintita. Esa es la tinta. ¿Sí ven? Así. Yo me la echo como en el centro del labio y la reparto.
porque queda como si te hubieras besado. ¡Qué pasión! Uso esto de mi querida Yuya. Amo muchos de sus productos, pero para mí este es su estrella. Es el gel fijador de cejas y baby hairs. Mis cejas no son incontrolables, es más, me gustaría que fueran incontrolables, pero las peina divino, entonces uno se pone esta cosa así, miren. Entonces, el pincel y utilizas la sombra que les había dicho, que es esta como con muchos brillos, y el truco infalible, lo voy a hacer aquí con este lagrimal. Ay, qué belleza, lagrimalísimo. Ay, mira, soy un ángel. Lagrimal. Y listo. Rímel. Mi santo grial lo descontinuaron. No sé qué voy a hacer después de este, pero como yo tengo los ojos tan pequeños, nadie me cree hasta que no me maquillan y se dan cuenta que eso es real. La máscara o el rímel que me eches, no importa cuál, si es waterproof o lo que sea, se me va a caer y voy a quedar aquí como mapache. Siempre, o sea, no ha habido. La única es esta Lancome Grandiose, pero smudge proof. Bueno, y te lo pones. Ay, miren, acá tenía todavía mugrecitos. Este sí me tardo, me gusta ponérmelo a mí. Miren, en la base hacen como fuercita, como que se quedan en la base, y yo luego ¡fum!, cierro el ojo un poquito y así sí me queda toda la pestaña untada. Highlighter de la Rosa Selena. Lo embarras. Siempre hago esto porque se lo aprendí a una persona que me maquillaba, y haces como para que pierda tanto polvo, y la luz. Y yo me lo pongo también que caiga un poquito como que acá abajo de la ceja. Luz. Nunca es demasiado highlighter, como dicen. Me gusta mucho este highlighter. He probado como esos tipo unicornio. Y si digamos que me puse loca, que yo dije no, pues hoy me voy de loca, me haría un puntito de algún color de estos delineadores. Amarillo me gusta, literal un puntito. Y miren, solo como para que se vea ahí algo. Pero esta, ay, no puedo hablar de esto. Listo. Urban Decay, estas cositas increíbles, color heavy, te da como que la boca, yo no sé, esto es una cosa ahí que reacciona al color de la boca. Entonces cuando ya les había echado la tinta, miren aquí este. Mientras este se pone este color, polvito para cepillar el maquillaje, que la frente, acá me sale muchísima grasa, que acá aprovechas y siempre mezclas. Y tu perfume, dos opciones mexicanas, marcas muy lindas. Sinú de Mérida, es un olor a oro nardo, es como a flor de naranja, o perfumérica. Me dice uno que se llama Posh Posh. Me voy a echar el de Sinú porque es muy rico. Ambos son muy ricos. Te echas tu perfume, te pones tus aretes. Aquí con el pelo corto me gusta mucho la arracada.
Miren acá. Te echas tu gloss, que pues con el tapabocas está un poquito difícil, pero nunca sobra. Mucha gloss siempre. Y quedaste bella, lista para salir. Muchas gracias por acompañarme durante mis secretos de belleza. Si quieren ver más contenido como este, ya saben qué tienen que hacer. Les mando muchos besos. Acuérdense que con o sin maquillaje está perfecto.